Señor, qué grato es decirte Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Empezamos con esa palabra. Qué grato es saber que estás atento de nuestras necesidades, de nuestros deseos y aún de nuestros caprichos, Señor. Tu rostro resplandece sobre nosotros y nos ayudas con mano fuerte y con brazo extendido. Te suplico que en estos momentos nos asistas con tu presencia y nos des sabiduría, que lo que habremos de hablar, ya puesto en oración, sea confirmado en nuestros corazones, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios. Te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Dios. Amén. El día de ayer, por la noche, dejamos nuevamente al Maestro descansando en Betania. Hoy, pasando por la mañana, como lo explicamos ayer, junto a la planta que fue maldecida para dejar de producir frutos permanentemente, el Señor camina hacia Jerusalén nuevamente a cumplir con su misión. Y decidieron volver a Jerusalén, él y sus discípulos. Y andando por el templo, recordemos que con toda propiedad el día anterior el Señor lo había dignificado diciendo: mi casa, su casa, la casa de Dios, con toda autoridad y cumpliendo la profecía, Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Solo con su presencia, la del Mesías, la del Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, que mostró su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, la gloria de esa casa pudo ser mayor que la de la primera. Juan 1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recordemos cómo el tabernáculo, después el templo de Salomón, habían estado enriquecidos con todo tipo de bienes materiales resplandecientes, esplendorosos, preciosos. Humanamente hablando, era imposible superar tal magnificencia. Pero la presencia del Mesías, la del Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, podía haber hecho de esa casa la más gloriosa de todas. Hace algunos años fuimos a servir al Señor por los campos del Valle de Bravo. Antes de salir, nos esperamos sentados dentro del templo en bancas finamente terminadas, y una vez reunidos, nos inclinamos sobre la alfombra ante lo que nosotros llamamos el altar y pedimos la compañía y ayuda del Altísimo. Al pasar por la ciudad de Toluca, nos detuvimos en un centro comercial para comprar alimentos fáciles de preparar y continuamos el viaje. Al llegar al lugar de destino, tuvimos que dejar los vehículos sobre el acotamiento de la carretera y caminar un buen trecho por una brecha que nos llevó hasta el paraje en donde estaba construido un pequeño templecito, pequeño y sencillo, edificado con troncos y fresco por el aire que se filtraba entre ellos. Lo primero que hicimos fue pasar al altar a dar gracias a Dios por la buenaventura del viaje y por la bendición de estar ahí. Solo que esta vez las bancas también eran troncos, y en vez de alfombra
había un lienzo de plástico que, si la memoria no me falla, era de color verde, como la hierba del exterior. Desde el punto de vista humano, el templo del lugar de origen estaba finamente terminado, el del lugar de destino burdamente acabado. Pero indiscutiblemente que el Señor de la Gloria no se fija en los materiales, sino en la intención del corazón y en las acciones de la Iglesia que trabaja para Él, dando fruto de justicia. En ambos lugares se sentía la presencia del Dios de la Biblia. Concluido el trabajo, nos sentamos a la mesa que los hermanos aderezaron después de preparar unos frijolitos, cosechados en el lugar, conservados en silos y cocinados en una rústica estufa de piedra. Nosotros les participamos de los sándwiches que preparamos con los víveres que habíamos comprado en el camino. Al momento de dar gracias a Dios por los alimentos, el pastor de la iglesia que nos recibió dijo: gracias, Señor, porque nunca nos imaginamos que hoy íbamos a comer tan sabroso. Qué bueno es el Señor, que para lo que a algunos de nosotros parece rutinario y hasta improvisado, para otros fue un banquete que pudimos compartir, como parte de la plática de sobremesa. El hermano nos comentó: hoy estamos aquí tranquilamente, pero hace no mucho tiempo la gente del pueblo nos quiso matar y quemar el templo. Cuando nos dimos cuenta, empezamos a correr con nuestras familias en dirección contraria, hasta que, dándonos por perdidos, nos arrodillamos en el camino para suplicar la misericordia de Dios. En esa situación, sentimos cómo la turba pasó a nuestro lado con antorchas encendidas y gritando: ¡allá van! ¡Que no escapen! No nos vieron, no nos lastimaron, y aquí estamos hoy vivos para la gloria de Dios. Mucho tiempo después, pude platicar este testimonio ante un grupo de personas de la tercera edad, la mayor parte damas, y cuando terminé, una de ellas pidió la palabra y dijo: es verdad, yo era una de las niñas que se arrodillaron en el camino. Aleluya, hermanos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La gloria postrera es mayor que la primera, porque Dios está con nosotros. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Tengo a la vista la fotografía de una pequeña niña comiendo un dulce y con otro en la mano. Su apariencia de satisfacción apenas es comparable a la que debimos haber tenido en aquel convivio que acabo de comentar. La época de este nuevo relato se ubica por los años 50 del siglo pasado. El papá de la niña había recibido la encomienda de hacerse cargo de una pequeña congregación en el estado de Veracruz. La casa de oración era tan precaria como la de la así llamada casa pastoral, que también tengo a la vista. Construida con tablas, una junto a la otra, dejaba rendijas y a través de ellas penetró un animal ponzoñoso que picó a la segunda de sus hijas, causándole la muerte. Así las cosas, el hermano pastor de esa iglesita, músico de profesión, si bien lírico de preparación, escribió, textualmente porque lo tengo frente a mí en su dedicatoria: una tarde de meditación en la iglesia en Carpinteros, Veracruz, que para mí fue un rinconcito del cielo. El himno, que también lleva un segundo nombre muy significativo, Gloria Sublime, termina con estas palabras: si el cielo es tu solio eternal, la tierra estrado de tus pies, que donde estás, el cielo ahí estará. Ven a mi corazón, tu trono, haz en él. La historia lo conozco de primera mano,
porque la niña de la foto es mi esposa. Y el pastor de la iglesia era el hermano Francisco Sánchez Muñiz, en cuyo recuerdo este sencillo instituto virtual para el ministerio musical lleva su nombre. Los dulces saboreados por la niña eran preparados con encanto por su mamá una vez a la semana, con los restos del pan que quedaban al fin de cada día. Los mezclaba con un poco de leche y azúcar y se los entregaba como un postre, llamándolos manjar. Una vez que un pastor pasó de visita, le preguntó a la niña: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Tragaldabas. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gloriosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En este día llamado de controversia, son varios los encuentros verbales que toma nuestro Salvador con sus cultos detractores, a quienes recuerda principalmente. Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha sido puesta por cabeza del ángulo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que haga los frutos de él, y que la piedra caerá y los quebrantará y les desmenuzará. Y oyendo los principales de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos, y buscando cómo echarle mano, sin embargo temieron al pueblo, porque lo tenían por profeta. No por ser menos importantes, sino para enfocarnos en el punto principal de este tema de controversia. Solo citamos que algunos de los pasajes que vale la pena que ustedes busquen y lean con detenimiento. Está el de los 2 hijos, el de las bodas del hijo del rey, el de los labradores malvados, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el tema del juicio. Estos últimos 3, junto con el de la pregunta acerca de la resurrección, merecerán un tratado por separado. También tenemos este otro importante asunto, el mayor mandamiento. Llegándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el Señor, viendo que le había entendido, le dice: no estás lejos del reino de los cielos. Después de este paréntesis, nos adentramos al tema que nos ocupa. Marcos 11, 27 y 28. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? El Señor reacciona con suma inteligencia y les dice, Marcos 11, 29 a 33. Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta.
Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Todo lo anterior, porque estando ante personas doctas en las Escrituras y en la ley de Dios, que perfectamente sabían lo que la Escritura dice del Mesías, nos cuestionamos: ¿qué tiene que dar cuenta de sí mismo lo que sus detractores conocen de sobra, dada su preparación? La cuestión del tributo. Mateo 22, del 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Quisieron enredarle con algunos argumentos vinculados a la situación nacional del momento. Pero el Señor, que conoce los corazones, separó perfectamente que se debe pagar impuestos conforme a lo establecido por el gobierno, de manera puntual, certera y ordenada. No es posible cumplir con los menesteres de la empresa y del hogar sin aportar lo que se ha determinado para los gastos generales de la nación. Más aún, debemos orar por nuestros gobernantes. En estos tiempos, pleno siglo XXI, nuestra recomendación es: queridos ministros de la música y hermanos en general, oremos por nuestras autoridades, tanto las actuales como las que están a punto de elegirse, y que todo sea para bien de nuestra patria. En segundo lugar, tal vez recordando que un poco antes, en relación a la parábola de los labradores malvados, que les pedí que leyeran, pero que ahora pormenorizo simplemente para decir que el dueño de la viña, habiéndoles dado lo necesario para cultivarla, no fue retribuido conforme a su bondad. Y les dice: no hagáis lo mismo con vuestro Señor y Dios. Entregad vuestras ofrendas. ¿Cuáles? Las que ya hemos comentado, las de un sacrificio vivo, entregando nuestros cuerpos y nuestros miembros solamente para actos de justicia, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestros ojos, nuestra lengua, todo, entreguémoslo al Señor en sacrificio vivo. No olvidemos nuestras ofrendas. Si pertenecemos a una congregación, ofrendemos generosamente. Quiero entrar tal vez en uno de los puntos más controversiales de nuestra época. Hay iglesias que no solo tienen su economía apuntalada sobre lo que la iglesia les entrega, sino que además lo exigen. Y quiero decirles que en ninguna parte en el Nuevo Testamento la iglesia es obligada a ofrendar, sino que por el contrario, se pide que cada quien ofrende
según lo dispuso en su corazón, y además, conforme el Señor los hubiere bendecido. Lo cual significa que entonces ninguna iglesia debía padecer por condiciones económicas, porque el Señor no nos bendice poco. Así, deberemos ofrendar con desprendimiento, con alegría. Pero también es importante señalar que independientemente de que así lo señala la Sagrada Escritura, también hay algunos documentos extrabíblicos de los primeros siglos del cristianismo que nos hablan acerca de lo que debe hacerse para sostener los gastos de la congregación. Uno de ellos, que estuvo a punto de ser considerado canónico, la Didaché, o la doctrina de los 12 apóstoles, encontrado a principios del siglo pasado, establece algunas de las costumbres que desde luego, insisto, no son canónicas, son simplemente el reflejo, dado que este libro fue considerado por separado, de cuáles eran las prácticas de la iglesia de la época. En su primera parte, conocido como de los 2 caminos, cita lo siguiente: existen 2 caminos entre los cuales hay gran diferencia, el que conduce a la vida y el que lleva a la muerte. He aquí el camino de la vida. En primer lugar, amarás a Dios que te ha creado, y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debes dar a cualquiera que te pida, y no reclamar nada, puesto que el Padre quiere que los bienes recibidos de su propia gracia sean distribuidos entre todos. Dichoso aquel que da conforme al mandamiento. El tal será sin falta. Desdichado del que reciba. Si alguno recibe algo estando en la necesidad, no se hace acreedor a reproche ninguno. Pero aquel que acepta alguna cosa sin necesitarlo, dará cuenta de lo que ha recibido y del uso que ha hecho de la limosna. Encarcelado, sufrirá interrogatorio por sus actos, y no será liberado hasta que haya pasado el último maravilla. Es con este motivo que ha sido dicho: antes de dar limosna, déjala sudar en las manos hasta que sepas a quién la das. Ya algo de esto habíamos platicado el día de ayer cuando dijimos: no te fíes en tu propia prudencia. En su segunda parte, fracción 13, dice: el verdadero profeta que quisiere fijar su residencia entre vosotros es digno del sustento, porque un doctor verdadero es también un artista y por tanto digno de su alimento. Tomarás tus primicias de la era y el agar, de los bueyes y de las cabras, y se las darás a los profetas, porque ellos son vuestros grandes sacerdotes. Al preparar una hornada de pan, toma las primicias y dalas según el precepto. Lo mismo harás al empezar una vasija de vino o de aceite, cuyas primicias destinarás a los profetas. En lo concerniente a tu dinero, tus bienes y tus vestidos, señala tú mismo las primicias y haz según el precepto. Pero aquí introduzco una pregunta. Yo creo que la iglesia, que conoce las necesidades de sus pastores y ministros, jamás dejará que padezcan pobreza. Pero pregunto, ¿esto es equivalente a darles casa, sustento diario, coches último modelo, cambiárselos cada 3 años, enviar a sus hijos becados a colegios onerosos y aún concederles vacaciones pagadas? Yo creo
que todo eso está muy alejado de lo que establece esta costumbre primitiva. Para el cargo de obispos y diáconos del Señor, elegiréis a hombres humildes, desinteresados, veraces y probados, porque también hacen el oficio de profetas y doctores, fracción 15 de la Didache. No les menospreciéis, puesto que son vuestros dignatarios, juntamente con vuestros profetas y doctores. Haced vuestras oraciones, vuestras limosnas y todo cuanto hiciereis, según los preceptos dados en el Evangelio de nuestro Señor. Y nuestro Señor, si bien tenía la bolsa que había encargado a uno que ya vimos que era ladrón, y el Señor lo sabía, se llenaba o por lo menos se abastecía con ofrendas. En ninguna parte vimos que el Señor pidiera dinero para él o para sus discípulos. Incluso cuando fue reclamado para el pago del tributo, lo obtuvo de manera milagrosa, como también de manera milagrosa nos sostiene y sostiene a su iglesia. De la disciplina y la liturgia, fracción 11. Recibid en nombre del Señor a los apóstoles que os visitaren, en tanto permanecieren un día o dos entre vosotros. El que se quedare durante 3 días es un falso profeta. Al salir el apóstol, debéis proveerle de pan para que pueda ir a la ciudad donde se dirija. Si pide dinero, es un falso profeta. El profeta que hablando por el Espíritu ordenare la mesa y comiere de ella, es un falso profeta. Si alguien hablando por el Espíritu os pidiere dinero u otra cosa, no le hagáis caso, pero si aconseja se dé a los pobres, no le juzguéis. A todo aquel que fuere a vosotros en nombre del Señor, recibidle y probadle. Nuevamente, hermanos, no se apoyen en su propia prudencia. Probadle después para conocerle, puesto que debéis tener suficiente criterio para conocer a los que son de la derecha y a los que pertenecen a la izquierda. Si el que viniera a vosotros fuere un pobre viajero, socorredle cuanto podáis, pero no debe quedarse en vuestra casa más de 2 o 3 días. Si quisiere permanecer entre vosotros como artista, que trabaje para comer. Si no tuviese oficio alguno, procurad según vuestra prudencia a que no quede entre vosotros ningún cristiano ocioso. Si no quisiese hacer esto, es un negociante del cristianismo, del cual os alejaréis. Pasamos a ver ahora a Quinto Septimio Florente Tertuliano, más comúnmente conocido como Tertuliano, con su vida aproximadamente entre el 160 y el 220 de nuestra era. Fue un líder de la Iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y primera parte del siglo III. Nació, vivió y murió en Cartago, en el actual Túnez. Su padre fue centurión en el ejército romano en África. Su conversión al cristianismo aconteció alrededor del 197 o 198, y él mismo dijo: la vida cristiana implica un cambio radical, un radical acto de conversión. Y dice: los cristianos se hacen, no nacen. Conocido como el primero y tal vez más grande de los apologistas cristianos, esto es, defensores de la doctrina cristiana, en una época en que ser cristiano costaba la vida, escribe su apología en Roma cerca del año 200 de Cristo nuestro Señor, contra los gentiles en defensa de los cristianos. Empieza de la siguiente manera: dirigida al Senado. Capítulo 1. Que es injusta la persecución que condena la religión cristiana antes de ser oída. Paso por alto 38 capítulos interesantísimos. Nadie debía dejarlos de leer.
para entrar al 39 denominado de la enseñanza y ejercicios que tienen los cristianos en su iglesia o congregación, léase de la liturgia, en la cual ya hemos escuchado algo un poco. Y apunta: ahora yo mismo manifestaré los negocios que se tratan en la junta de los cristianos, que si he refutado las juntas malas, ahora mostraré las que son buenas. Recuérdese, estamos hablando de finales del siglo II o principios del III. Nuestra congregación es un cuerpo de miembros unidos con el conocimiento de un Dios, con la unión de una doctrina y con la confederación de una esperanza. Juntámonos todos en una compañía y congregación, y ahí, como con mano armada, juntos en escuadrón cerrado, fíjese qué maravilloso, le ponemos a Dios cerco con nuestras oraciones. Es grata a Dios esta fuerza. Así oraban los hermanos de los primeros siglos. Rogamos también por los emperadores, por sus ministros, por las potestades, por el estado del siglo, por la paz de todos y por la retardación del juicio final. En esta junta tenemos conferencia de la Sagrada Escritura y se dan avisos y advertencias según el accidente del tiempo y los negocios, y con consejo se determina. Allí, con las voces de la Santa Escritura, apacentamos la fe, levantamos la esperanza, arraigamos la confianza y la enseñanza de los divinos preceptos, la macizamos con nuevos apuntamientos. Allí mismo se hacen las amonestaciones, los castigos y se fulminan las censuras. Júzgase con mucho peso y miramiento, como entre aquellos que saben los que de Dios. Si alguno ha delinquido en pecado atroz o enorme, es desterrado de la oración, de la iglesia y del tratado de aquella santa compañía. Este castigo es tan espantoso que parece un ensayo del juicio final en que Cristo apartará lejos de sí a los condenados. No deseo desviarme, pero me pareció muy interesante recordar lo que aquellas primeras congregaciones hacían. Enseguida entraré al tema que nos concierne. En esta congregación presiden presbíteros ancianos que alcanzaron esta honra no por precio, sino por el testimonio de sus méritos. Que aquí el honor no se compra sino con costumbres. Y si en el arca se pone algún dinero, no es tributo del honor ni precio con el que la dignidad cristiana se compre o se redima, sino voluntarios donativos de los congregantes, que cada uno da una monedilla al mes, o cuanto quiere, o cuanto puede, o de la manera que quiere, que la donación es graciosa. Esta suma es el depósito de la piedad que de ahí se saca, no para gastos en banquetes, ni para bebidas desordenadas, ni para voluntarias glotonerías, sino para sustentar y enterrar pobres, para alimentar niñas y niños, huérfanos de padres y de hacienda, para viejos que no pueden salir de casa, para los que padecieron naufragio, para los presos en las cárceles, para los desterrados en las islas y para los condenados a las mismas por causa de religión tan solamente. Todos estos son ahijados que cría la religión porque su confesión lo sustenta. Pero también esta demostración de grande amor la notan con murmuración algunos. Mirad, dice, ¿cómo se aman entre sí? Admíranse porque ellos recíprocamente se aborrecen. Mirad cómo está cada uno aparejado a morir gustosamente por el otro. Extrañanlo porque ellos más dispuestos están para matarse. También nos calumnian por el nombre de hermanos con que nos tratamos, y no por otra razón, según creo, sino porque entre ellos todos los nombres de parentesco no son demostraciones de amor, sino voces de cumplimientos afectados. Aquí agrego yo, ¿por qué nos llamamos hermanos? Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos en el Señor Jesucristo. Deseo agregar una última parte, tomada de nuestra experiencia y de nuestro consejo a los ministros de la música y a los hermanos en general. ¿Cómo debe manejarse una familia de acuerdo al plan de Dios? Solo me voy a referir a la relación entre los hijos y los padres adultos. Una pregunta que me parece muy apropiada. ¿Deben atender los esposos a sus padres ancianos? Expliqué en otra ocasión que nuestro Señor Jesucristo, siendo el primogénito de la familia, recalco, el mayor en edad, tuvo hermanos y hermanas. Por lo tanto, no lo dice la Biblia, pero cuando en la cruz del Calvario dice a Juan, he ahí tu madre, en Juan 19:27, se infiere, en primer lugar, que José había muerto, y en segundo término, que el Señor Jesús se había hecho cargo de su madre, o por su calidad de hijo mayor, o porque sus hermanos y hermanas habían ya formado sus propios hogares y vivían aparte. Esto último también se deduce porque a continuación de la ordenanza de Jesús al discípulo amado, este mismo dice en su evangelio, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así que la enseñanza del Génesis, ratificada en los evangelios, de salir del hogar paterno al contraer matrimonio, implica la voluntad de Dios de separarles para que se integren en una nueva unidad familiar independiente y libre de tomar sus propias decisiones. La práctica me ha mostrado que, cuando la nueva familia vive en el hogar de los padres, del esposo o de la esposa, las casas caminan mal y muchas veces terminan peor. Dios, en su infinita sabiduría, establece desde el principio que para todos los fines, la familia es única e irrepetible y la faculta para ejercer su autoridad y asumir su responsabilidad. El plan de Dios para suegros, yernos y nueras. Dice el libro de los Proverbios, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbios 23:22. Recordemos cómo Dios llenó de sabiduría a Salomón, al grado que su fama trascendió las fronteras de Israel. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Primera de Reyes 4:29 y siguientes. Al referirse, pues, con inspiración del Espíritu Santo a los padres en su vejez, no se refiere a los hijos como niños, sino como adultos. Y por otra parte, no les refiere condición alguna a su estado civil, solteros o casados. Dice, no menosprecies a tu madre cuando envejeciere, cuando sea anciana. Varias traducciones al español de la Santa Biblia utilizan sinónimos para el último verbo del versículo, los cuales pueden entenderse por una parte como equivalentes, pero por otra parte, cada palabra tiene un significado propio. Abundo. La versión inglesa del Rey Jaime utiliza la palabra despise, que traducida al español es despreciar, menospreciar o desdeñar. Despreciar, que es la palabra hebrea textual según el interlineal del Antiguo Testamento, quiere decir no estimar, tener en poco, desdeñar, desairar, desatender. Porque creo que nuestro comentario es importante para el orden familiar, digo que la partícula des significa hacer lo contrario y preciar significa estimar, apreciar. Por lo tanto, despreciar nos lleva a no estimar, a no atender, que es lo que justamente sanciona el proverbista. Debemos, pues,
aún casados, y con las fronteras antes comentadas, atender a nuestros padres y atender, otra vez, según el diccionario quiere decir, acoger favorablemente, cuidar, escuchar, mirar con cuidado. Así pues, los adultos reverencian a los padres a los que una vez como chicos obedecieron. No sorprende, pues, que en sus últimos instantes de vida, consciente de que ya no podrá humanamente hablando atender las necesidades de su madre, el Señor Jesús la deja bajo el cuidado de su entrañable amigo Juan, el apóstol. Todavía antes, el propio Divino Maestro, enseñando acerca de este tema, recriminó a los escribas y fariseos el invalidar los mandamientos de Dios por sus tradiciones. Recuerda el Señor en el 5º mandamiento que prescribió: honra a tu padre y a tu madre. Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Todos los deberes de los hijos para los padres están contenidos en esta sentencia: honra a tu padre y a tu madre. Es una obligación sagrada impuesta a los hijos por el 5º mandamiento. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. La tradición autorizaba a un hijo a decir a su padre o a su madre en la necesidad: he pronunciado palabra sacramental de corbán u ofrenda a Dios sobre este bien que podría serte útil, con el que podría yo socorrerte. Por lo tanto, ya no es mío, es sagrado. Bajo este pretexto, su tradición eximía a un hombre de socorrer a sus padres pobres. Vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y el que así obrare, no honrará a su padre o a su madre, habrá violado el mandamiento de Dios. Es la conclusión del Señor Jesús. ¿Qué enseñaban los fariseos? Que un hombre en presencia del deber asistir a su padre o a su madre ancianos podía decirles: de aquello con que podría ser socorrido por mí, he hecho un corbán, una ofrenda a Dios, y que así quedaba descargado de toda obligación hacia ellos. Es como si un hijo dijera a su padre en la necesidad: Padre mío, te daría de buena gana lo que puede socorrerte en los días de tu vejez, pero he hecho de ello una ofrenda. Más vale que lo consagre a Dios. Tú sacarás así mayor provecho. Esta explicación es la que hace Martín Lutero. Para hacer ese sofisma aún más impresionante, agrega el maestro: no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios, autorizándoles a transgredirla por vuestra tradición que habéis transmitido a otros. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Recordemos el refuerzo de la ley en el Deuteronomio 27:6 comparado con Éxodo 21:17. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Hoy es día de reflexión. Dad al César lo que es del César, a los padres lo que es de los padres, y a Dios lo que es de Dios. Si el apóstol Santiago amonesta a despachar a un hermano o hermana en la fe con las manos vacías cuando tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿cuánto más reprobación merecerá el que despreciare a sus padres? Además, es el primer mandamiento con promesa, que no debería ser así, simplemente por amor, por elemental gratitud. Cuidemos de nuestros padres y no busquemos pretextos para desatenderlos. Queridos hermanos, estamos viviendo los últimos días
Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad pues, orando y actuando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Efectivamente, no es que estemos sujetos a la ley, pero el libro de Deuteronomio 16:16 dice de la siguiente manera: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Efectivamente, no tenemos nada que ver con el cumplimiento de los mandamientos de la ley antigua. Pero la fiesta de los tabernáculos principalmente se celebraba para recordarle al pueblo de Israel los 40 años en que estuvieron viviendo en tiendas de campaña en el desierto. Y el Señor no dejó que se envejeciera el calzado en sus pies. Y cuando necesitaron agua y alimento, el Señor lo proveyó de manera milagrosa. Si cada uno de nosotros se pone a pensar, ¿de dónde ha salido? ¿Cuántas veces? Porque no teníamos los recursos suficientes, o no comimos muy poco. Y ahora, por la misericordia de Dios, tenemos hasta que sobreabunda. Esto no es por el mandamiento del Deuteronomio, es por gratitud a Dios. Debemos reconocer todos los días que despertamos con salud, con energía, que podemos ver, que podemos respirar, que podemos trabajar. Y siempre debemos presentarnos ante Él con algo en las manos, no con las manos vacías. Estemos atentos a las necesidades de nuestra congregación. Este sencillo instituto para el ministerio musical, entre sus principios, dice: no cobramos por la inscripción, no cobramos colegiaturas. Así que esto lo estoy diciendo bien consciente de que nosotros dependemos de la providencia divina y no esperamos de alguien más que se sienta coaccionado para aportar económicamente. Dijimos, y así nos hemos sostenido durante ya un poco más de 3 años, Dios proveerá, y lo ha hecho. Hasta aquí hemos llegado, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Si usted quiere apoyar este ministerio, hágalo en oración, y su ofrenda, a manos llenas, abundante, conforme el Señor le haya bendecido y como usted dispuso en su corazón, llévelo al gasofilacio de su iglesia. Dios lo multiplicará. Que Dios le bendiga. Amén.
única